Buenísimo. Entonces, como les decía, hoy vamos a empezar a hablar de mapas. Y lo que les preguntaba es si, o sea, ¿qué les surge, qué piensan hasta ahora con lo que vieron en teórica de los mapas? O sea, ¿qué es un mapa? ¿O qué diferencia tiene con cómo venimos analizando? Silencio. Bueno, bien, Julián, perfecto. Los mapas son aplicaciones discretas de un conjunto en sí mismo. ¿Ok? Entonces ahora, básicamente, lo que estamos diciendo para... ¿Cómo que no ven todo? Rosario. Ah, ok, estamos con problemas con Zoom hoy. Ok, a ver, freno el share, pongo de nuevo share, ahí estamos. Ok, debería haber una diapositiva. A ver si cambio la diapositiva, si eso... ¿No ven nada? Ok, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos dar la clase si nadie ve el pizarrón. ¿Volvió? Ok. Y ahí cambié y se... Ok, buenísimo. Volvimos. Bueno, entonces lo que les decía es... vamos a retomar lo que dijo Julián. Cuando yo pregunté qué eran mapas, dijeron... ¿Cómo fue que dijiste, Julián? Quiero recuperar exactamente lo que dijiste. Dijiste... Son aplicaciones discretas de un conjunto en sí mismo. ¿Okay? Lo que vamos a ver es... Entonces, lo que nos interesa estudiar ahora son ese tipo de problemas, donde la relación con un flujo más complejo, un flujo tridimensional y demás, es... no llegué a preparar una figurita de eso, pero con Gabo hablaron de lo que es una sección de Poincaré. Ustedes tienen un flujo, cortan, ven por dónde pasan los puntos, y así uno se construye como este mapa discreto que es ir iterando puntos y viendo dónde se mapean. ¿Ok? Y estaba esta cosa de un flujo n-dimensional, mapearlo con n-1 dimensiones. O sea, por eso para un flujo tridimensional tomamos una sección de Poincaré que es algo bidimensional. Estos son conceptos que los vieron en teórica, por ahí los podemos reforzar más hacia final de la clase o la clase que viene. Pero hoy vamos a arrancar bueno, el tratamiento de mapas, donde lo que decimos es que ahora la evolución temporal va a ser a tiempos discretos. Esto quiere decir donde antes teníamos, ¿el cursor lo ven? Bien, donde antes teníamos x punto igual a f de x, ahora vamos a estar iterando de una manera tal que mi o sea, mi iterada n más 1 depende de dónde estaba en la iterada anterior. ¿Ok? Donde acá negritas puede seguir siendo negritas, o sea, la variable x puede ser tan dimensional como yo quiera, depende del sistema que esté estudiando. No necesariamente tiene que ser la misma. Es como decir que estoy pasando de un problema continuo a un problema discreto.
Y algo que es muy importante respecto de cómo analizábamos nosotros los sistemas, que siempre decíamos puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos. Acá la condición de punto fijo no es x punto igual a, o sea, antes poníamos un 0, ¿no? Y buscábamos los ceros de f de x. Ahora lo que buscamos para decir que tenemos un punto fijo es que la iterada n más unésima sea igual a la posición enésima. ¿Ok? Esto quiere decir que el sistema, si quieren, llegó a un punto estacionario. Pues si se cumple esto, que f de xn sea xn, cuando yo vuelva a aplicarle la función para iterar a este punto, me voy a volver a quedar en xn. ¿Eso se ve? Bien. Sigo. Entonces, brevemente, los mapas lineales son aquellos que se pueden escribir como cuando teníamos sistemas lineales, como lineales en la variable, donde está este A pues, va a ser para, no sé, para un caso 2D, una matriz 2×2, como veníamos viendo, donde va a haber coeficientes, ¿ok? Entonces, para cualquier mapa lineal se va a cumplir lo mismo que se cumplía para sistemas lineales, que es que el origen va a ser un punto fijo, ¿ok? Y entonces, si esta matriz tiene ciertos autovectores, así BI con ciertos autovalores lambda I, esto ya nos da lo que ya sabemos, que es que la evolución temporal de cualquier punto que caiga sobre esta dirección BI va a quedar contenida ahí adentro, ¿ok? Porque aplicar el mapa n veces, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, esto se ve, si yo digo xn más 1 es igual a por xn, ¿ok? Si yo digo, bueno, si yo tengo originalmente un punto que cae sobre este BI, digamos, llamémoslo x0, ¿ok? Entonces, mi x1, por ejemplo, para el lambda 1, va a ser lambda 0 por x0, ¿ok? Pero ahora entonces mi x2 va a ser lambda 0 por x1, que me queda lambda 0 cuadrado, x0 cuadrado, ¿sí? Y si esto lo repito n veces, obtengo esto que está acá. ¿Eso se ve? Perdón, acá no es un x0 cuadrado, es x0. No estoy en mi horario usual y estoy medio dormido. X0. Sí, no va al cuadrado, no va al cuadrado. Me equivoqué yo. Esto se ve bien, entonces, o sea, digo, esto era como un paso intermedio para que se convenzan de esto. Cualquier punto que esté sobre la variedad lineal BI asociada al autovalor lambda I, va a quedar contenida ahí adentro. ¿Ok? Y entonces ahora la convergencia o la divergencia al punto fijo va a estar definida por el módulo y no por el signo del autovalor. Eso es una diferencia. O sea, vamos a estar hablando de módulos acá y no nos va a importar el signo del autovalor. ¿Ok? O nos va a importar, pero no para la estabilidad. Entonces, si el módulo de lambda es positivo, el autovector va a definir una variedad inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque con cada iteración, si yo tenía x0, por ejemplo, y el módulo de lambda 0 es mayor a 1, entonces mi x1 va a estar más lejos del origen que el x0.
¿Sí? ¿Se ve eso? Digo, si yo empiezo con un punto por acá. Y supongamos que estamos en el caso lambda mayor a 1. Esto sería... ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hacerlo más fácil. Fíjense que yo tengo la recta de los x. Imaginemos en una D. Esto es el 0. Y yo empiezo acá. Si yo ahora aplico este mapa, o esta prescripción temporal dada por la matriz A, si el módulo de lambda es mayor a 1, entonces mi siguiente, si este es x0, digamos que es positivo por ahora, va a terminar por acá, ¿no? O sea, este punto me lo va a llevar acá. ¿Sí? ¿Eso se ve? Bien. Y entonces cuando yo haga lambda a la n, o sea, se me va a ir siempre alejando, ¿ok? Si el módulo es mayor a 1. Esto en el caso de que sea positivo. En el caso de que sea negativo, ahora lo charlamos un poquito más en detenimiento, pero ya se pueden ir imaginando lo que va a pasar. Si el módulo de lambda es menor a 1, en cambio, o sea, si estamos en este caso, entonces, imaginemos de nuevo positivo por simplicidad para este ejemplito, entonces mi x1 va a pasar a estar más cerca del 0. ¿Ok? Y si lambda es 1, ¿qué pasa? O sea, el módulo es 1. Exacto. Sí, ahí están esas analogías. Están exactamente esas analogías. Con módulo de lambda mayor a 1, tenés una variedad inestable. Módulo de lambda menor a 1, variedad estable del mapa, en términos de mapas. Y módulo igual a 1. Módulo igual a 1. Variedades. ¿Te quedas ahí? Sí. Déjame pensarlo un poquito más. No quiero decir algo que no es. Claro, o sea, te quedás en el punto en el que empezaste. Ni te acercás ni te alejás al punto fijo. O sea, en ese sentido es como teníamos para el caso de variedad central. Bueno, esto es como para poner un poco en tema. Ahora, el caso, voy a hacer otro dibujito de estos. Ahora vamos a hacer dibujitos, tengo unos dibujitos un poco más interesantes. Pero para entender conceptualmente, empecemos con lo más sencillo. Si yo ahora tengo el 0 está acá, y yo tengo mi x0 acá, y estoy en el caso, vamos a hacer más. Y estoy en el caso módulo de lambda menor a 1, pero lambda negativo, ¿qué voy a ver? Exacto. Acá, por ejemplo, x1 va a estar acá, después x2 va a estar acá, x3 va a estar acá. ¿Ok? Entonces te vas acercando al origen, pero saltando de un lado al otro al 0. Eso que si yo graficara en función de la iterada mi xn, lo vería como algo así, ¿no? Ah, un punto. O sea, ahora no podemos... Van a ver que en algunos gráficos que tengo acá están unidos con línea de punto de estos puntos, como para guiar el ojo. Pero ahora no tenemos trayectoria, sino que justamente lo que tenemos son puntos.
Entonces fíjense que una diferencia re grande respecto de lo que teníamos para sistemas continuos, es que en sistemas continuos nosotros en una D como que no podíamos pasar de un lado al otro de un punto fijo, ¿no? O sea, el punto fijo nos dividía, el espacio de fase es unidimensional, y se acuerdan que teníamos grafiquitos de flujo cuando dibujábamos el flujo y decíamos X en función de T, si el 0 era un punto fijo estable, decíamos, bueno, si empiezo arriba, me voy acercando infinitamente, pero siempre de este lado, ¿no? Y si estoy de este lado, me acerco. O sea, esto era si 0 punto fijo estable. Pero ahora fíjense que podemos ir saltando de un lado a otro, o sea, vamos a poder tener posibilidad de oscilaciones en un mapa unidimensional, que eso es algo que para sistemas continuos no podíamos tener. ¿Ok? Entonces eso ya es una cosa de interés a tener en cuenta en los mapas. Eso al mismo tiempo va a hacer que la cosa se pueda complejizar muy rápido, muy pronto. O sea, esto de que no tengamos esta separación tan clara que teníamos antes del espacio de fases. ¿Sí? Pero por eso vamos a poquito. ¿Alguna duda hasta acá? No veo, a ver, Valentín, por ahora no nos estamos, o sea, estamos agarrando esto como un sistema en sí mismo, analizando cuáles son las posibilidades que presenta tener un sistema discreto de estas características. Después hacemos analogías con flujo. No veo por qué saltás con el lambda negativo. Si yo estoy acá, estoy en los X positivos, Rosario, y ahora yo te digo, bueno, aplicale el mapa a este, y suponé que tenés lambda con módulo menor a 1, pero negativo. Eso entonces me diría que mi x1 es igual a, por ejemplo, menos 0.5, por decirte algo, x0. ¿No? Si este es mi lambda. Entonces, si x0 es positivo, esto me lo manda para los negativos. Y cuando hago x2, va a ser menos 0.5 por x1, si x1 es negativo, me lo vuelve a saltar para los positivos. ¿Ok? Bueno, creo que ahí... Exacto. Bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces esto es un poco lo que les decía, que ahora no vamos a tener trayectorias continuas. Entonces sí sigue valiendo que cada punto del espacio de fases, o sea, cada xn posible va a tener un único futuro, o sea, sigue siendo determinista en ese sentido. Pero antes, para nosotros determinista, cuando teníamos trayectorias continuas, era esto de que había ciertas trayectorias que no se podían cruzar entre sí. Acá esto nos permite saltar de un lado a otro de un punto fijo, por ejemplo, pero recordemos esto, que sigue siendo determinista. Para cada x posible, le va a corresponder un único futuro. Entonces, esto es un poco el ejemplito que estábamos hablando recién, de decir, bueno, tengo un módulo de lambda menor a 1, no, sería lambda menor a 1 y lambda negativo. Y entonces, cuando vamos aplicando, es esto que estabas viendo vos ahí, Rosario. Yo acá dice, bueno, x1 va a ser esto, y cuando hago el xn más 1 en función del xn,
me va a quedar un -1 a la n por esto a la n, por lambda a la n, por donde empecé. Y entonces depende de si estoy en un n par o impar, voy a estar de un lado o del otro, o sea, positivo o negativo. Y entonces, acá tenemos dos dibujitos que vamos por parte. El ejemplo, me quedó mal la diapositiva anterior. No lo hice con -0,5, sino con -0,9. Pero es lo mismo. Entonces, lo que está acá a la izquierda, ¿no? Es lo que decíamos recién. Yo empiezo con esta condición inicial y voy aplicando el mapa sucesivas veces y esto me va rebotando. De nuevo, las líneas punteadas son para guiar al ojo, no tenemos trayectorias en este caso, ¿sí? Pero entonces lo que vemos es una oscilación que se va apagando, ¿no? O sea, me voy acercando al cero, que es estable. ¿Eso se ve? Bueno, otra forma de representar esto, que ahora no me acuerdo si tenía un nombre particular, acá lo quería hacer con líneas punteadas y poner puntitos, pero bueno, no llegué. Acá tenemos esto que está acá, en la línea roja, es otra manera de representar esto que tenemos acá. Esta línea roja es la recta y igual x. ¿Ok? Esto quiere decir mi recta real de todos los números posibles, o sea, los xn, si quieren, está acá, vive acá. ¿Sí? Ahora en negro está representada mi f de xn, que es menos 0,9 por xn. Y entonces, lo que vemos acá, que de nuevo es como una manera de ir pensando cómo representar estos mapas, es, bueno, si yo empiezo con esta condición inicial, que en este caso creo que era x igual a 30, ¿cómo voy viendo para dónde va evolucionando el mapa? O el sistema, mejor dicho. Bueno, de acá me fijo a ese xn, qué f de xn le corresponde, y lo traigo de nuevo a la recta real. O sea, si quieren, piénsenlo en este sentido. Digo, empiezo con este puntito. Hay tanto silencio que no sé si me están entendiendo o si los estoy mareando. Pero empiezo ahí, con esa condición inicial. A esa condición inicial, que es un xn dado, me fijo que f de xn le corresponde y lo vuelvo a traer acá. O sea, recuerden eso, esta función que yo tengo acá es... Yo lo escribo como f de xn, pero todo esto es xn más 1. ¿Sí? Entonces estoy viendo este punto a dónde me va a parar. Estoy iterando, justamente. Y entonces ahora digo, bueno, estoy parado acá. ¿Cómo hago lo mismo para ver cómo sigue? Bueno, es lo mismo. Me fijo que f de xn le corresponde y lo vuelvo a mapear sobre la recta. O sea, este grafiquito que yo había hecho de hacer la recta de los reales e ir viendo todo en una D, como saltaba, lo estamos viendo acá, ¿no? Porque yo este punto estoy diciendo que se va a si sigo esto, se me va acá, se me va acá, y así me voy, justamente fíjense que me voy acercando al cero, que es lo que ya sabíamos. ¿Sí? A ver.
Lucas dice, no me queda claro por qué aparece igual a X. Yo no escuché nada, no escuché ninguna consulta. No escucho nada, chiques. A ver, ¿alguien más quiere probar a abrirse el micrófono a ver si los escucho? Porque este es el conjunto que estoy viendo de mapear. O sea, esto es XN. Toda esta recta es la recta, ¿ok? Lo que antes hacía así, lo dibujaba en la recta de los reales y habíamos dicho, bueno, si tengo 0 y empiezo acá y veo... Yo no estoy escuchando nada. No sé si alguien más quiere intentar abrirse el micrófono y probamos. Oh, por Dios. Bueno, escríbanme. Lo lamento. No sé qué estará pasando. Yo tengo volumen. Bueno, entonces, esto que está acá, y igual a x, es una manera de representar, estoy en una D, entonces todos mis puntos, o sea, todas las iteraciones van a vivir acá. Pues yo estoy viendo dónde se mapea el conjunto de los reales, justamente. Ok. Los ejes serían xn y xn más 1. Podemos repasar el tema de la iteración, pregunta Flor. Sí, obvio. A ver, estos dos gráficos van de la mano. Son dos maneras de representar lo mismo. Ok. Solo que, como después voy a usar este, justamente quería que, o sea, quiero que se entienda esto porque lo vamos a usar. Entonces digo, yo empiezo acá, ¿ok? En mi condición inicial, que es 30. Y quiero ver a dónde se mapea este punto, dado el mapa este. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces la construcción de este diagrama es decir, bueno, si yo grafico mis xn y la función que le corresponde, entonces yo sé que a este punto, la función que le corresponde es esto. O sea que cuando lo vuelvo a mapear, ¿no? Lo vuelvo a traer hacia donde vive acá. Entonces por eso voy primero para la función, después para la recta roja de nuevo. Para la función, la recta de nuevo. Es exactamente eso. Acá no tiene tanto, o sea, no se nota tanto la utilidad porque son dos rectas, pero imagínate ahora cuando empecemos a ver mapas no lineales, que yo pueda graficar las dos funciones a la vez. Bueno, a ver, ¿qué explicación, Matías? Pues si es rapidito te lo puedo volver a explicar y si no, está el cuadrado. Ok, entonces esto es una manera de representar lo que tenemos acá a la izquierda, que es decir, yo represento la recta donde viven, o sea, en este caso, como es un mapa unidimensional, mis puntos viven todos sobre la recta real, y igual a x. Esta, la recta en negra, es mi mapa, ¿ok? La función que le corresponde aplicar a los puntos esos. Entonces yo digo, bueno, si empiezo en una condición inicial dada,
esta línea lo que me está uniendo es decir, a este punto le corresponde este valor de la función, o sea que se mapea acá. Y eso lo seguís haciendo, es como ver la evolución de las iteraciones. No veo por qué sería un embedding. La negra es la función, es el mapa, justamente dicho. Pero la roja es la recta. ¿Viste el grafiquito que yo hice antes sobre la recta? De decir, bueno, si yo empiezo con mi x0 acá y veo que salto y me voy para acá, etc. Bueno, esa recta, da la vuelta y pintala en rojo, y es esta de acá. ¿Ok? Solo que acá estoy como representando la evolución, si querés, bueno, eso, de cómo se dan estos saltos. De acá voy para acá y vengo acá, que es lo mismo que haber tenido mi x0 acá y decir, bueno, mi x1 está por acá. ¿Ok? Es una manera de representarlo, nada más. Bueno, sigamos. Entonces, para mapas no lineales, en realidad para sistemas no lineales, se acuerdan que valía la linealización en una cercanía de puntos fijos hiperbólicos. Eso lo dijimos 1000 veces hasta a esta altura en la materia. ¿Sí? Bien, entonces ahora hagamos como una equivalencia entre qué significa ser hiperbólico o no para mapas, que tiene que ver con esto que decíamos de los autovalores módulo 1, etc. Entonces, los que hay equivalentes con sistemas son tres casos posibles. Uno es que el autovalor de la linealización del mapa, o sea, estos que están acá, son los tres casos donde vamos a tener puntos fijos no hiperbólicos, ¿okay? Que van a ser como lugares de interés, porque sabemos que pasan cosas interesantes cuando tenemos estos puntos fijos. ¿Okay? Entonces, cuando el autovalor de la linealización del mapa sea exactamente igual a 1, es equivalente a tener un autovalor 0 en sistemas continuos, lo que decíamos antes. ¿Sí? O un caso posible sería tener autovalores complejos, tal que el módulo, esto es autovalores complejos, tal que su módulo sea igual a 1. O sea, porque si tengo autovalores complejos voy a tener lambda y lambda conjugado. ¿Sí? Acá vamos a tener alguna analogía con Hopf, que no sé si, o sea, no me acuerdo ahora si en la guía vamos a ver un caso de estos, pero bueno, están los libros y pueden verlo de ahí. Y el otro caso, que es un caso nuevo en el que vamos a ver hoy un ejemplo, es este de acá. Cuando tenemos autovalor de la linealización del mapa igual a -1, no hay un equivalente a algo que hayamos visto en sistemas, pero es algo que sí hablaron con Gabo en la teórica, que es la bifurcación de duplicación de periodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas palabras? Lo hablaron quizás medio por arriba, no lo vieron muy en profundidad. Pero lo hablaron. Y lo vieron. Y hablaron de órbitas de periodo superior, y etcétera, etcétera. Exactamente, sí. Ah, claro, les hice los ejemplitos, perfecto. Bueno,
entonces, directamente con todo esto dicho, vamos a un ejemplito de hoy. Bueno, esto es un poco lo mismo, solo para el caso 2D. Después al final les hago un mini comentario del caso 2D, pero ahora directamente vamos a un mapa que parece muy inocente, pero que puede presentar un montón de comportamientos interesantes. Entonces esto es el mapa cuadrático unidimensional. Está prescrito por esto, por a un xn elevarlo al cuadrado y sumarle una constante c. Facundo, sí, eso es para el caso complejo. Nosotros vamos a ver para caso real, o sea, nuestros x van a ser reales. Pero esto que les estoy mostrando acá debería resultarles ya familiar, porque tiene mucha pinta de algo que ya vimos 1000 veces en la materia, que es que si yo tengo un parámetro dando vueltas como una constante, esto lo que me va a hacer es a esta, o sea, si ahora esta es mi f de xn, y yo la grafico junto con esto que les decía antes, mi recta igual a x. Básicamente lo que estoy viendo acá es, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está representado acá? ¿De qué tipo? Bien. Una bifurcación saddle node, exactamente. Si la C es lo suficientemente grande, representando esto gráficamente así, para algún C crítico, que va a ser el de la bifurcación, no voy a tener puntos fijos, o sea, no hay posibilidad de que tenga puntos fijos. Y cuando C sea menor a algún valor crítico, voy a tener dos puntos fijos. ¿Ok? Entonces busquemos eso. O sea, hagamos la cuentita y más allá de los gráficos, la cuentita es re fácil. Lo primero que vamos a hacer es buscar puntos fijos, como hacemos siempre. ¿Cómo planteo ahora la condición de punto fijo? Bien, xn más 1, que es esto, igual a xn. Lo que decís vos, Débora, es para estudiar la estabilidad. La condición de buscar puntos fijos es esta, entonces me queda esto. Y entonces me queda... ¿Sí? Y entonces, de nuevo, lo que está dentro de la raíz es lo que nos determina, ¿no? O sea, en C igual a un cuarto, tengo una bifurcación saddle node. ¿Sí? Y entonces, si C es menor a un cuarto, sé que tengo dos puntos fijos. C es menor, un cuarto. Sí, C es menor a un cuarto. Ahora, si yo quiero ver la estabilidad, ¿qué hago?
linealizamos, ¿no? Como es una D, no me tengo que preocupar tanto por el autovalor, sino directamente derivar y ver qué pasa, ¿no? O sea, mi f' de xn, ¿cuánto es? Es 2xn. O sea, acá ya tenemos este 2. Pero entonces, fíjense que como en el xn está la c metida, tengo que ver qué pasa. O sea, no es solamente este 2 multiplicando al xn. Entonces, acá me queda para el x más, el x estrella más, vamos a llamarlo así, me queda 1 más raíz de 1 menos 4c. Y para el x menos, me queda 1 menos raíz de 1 menos 4c. No, porque tengo el 2 por... Y entonces, ¿qué pasa acá? El x más, ya podemos decir algo, ¿o no? Es siempre positivo, pero además no positivo. Es siempre mayor a 1. Entonces, repulsor esto es porque f' me da siempre mayor a 1. ¿Ok? Lo que tengo que ver es f' va a ser, para este caso que es unidimensional, lo que, lo que sería mi autovalor, ¿no? Porque estoy diciendo, o sea, la linealización es esa, f' por x. O sea, f' hablada en el punto por el x. ¿Y ahora este qué le pasa? A ver si alguien se da cuenta de qué va a pasar acá. Es menor a 1. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más puede pasar? Exacto, a medida que yo, imaginen que estoy cerca de c igual a un cuarto, ¿ok? Pero más chiquito. Imaginen que ahora estoy en c igual a 0. ¿Cuánto me da? Es f' cuando c es igual a 0. 0 cuando c es igual a 0 y cuando c es negativo, me empieza a dar negativo para c negativo. Pero entonces si me puedo pasar a los negativos, hay un punto en particular que va a ser problemático, dijimos. ¿Que es cuál? Exactamente. Entonces lo que tengo que ver es cuando, exacto, voy a pasar de tener módulo menor a 1 a módulo mayor a 1 y dijimos que en el punto en el que me dé menos 1 vamos a tener duplicación de periodo. Entonces si yo me fijo cuando me da menos 1 esto,
Esto me da menos 2 igual a menos raíz de 1 menos 4c. El menos se me va con el menos. 4 igual a 1 menos 4c. Entonces me quedan c igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? La derivada. Es que la derivada me da 2 por xn, entonces dije para x más, o sea, si acá esto sería f' en x más, f' en x menos. ¿Ahí se vio? Leandro. Porque cuando vos linealizás, ¿qué haces? Decís xn más 1, lo voy a tratar ahora como f', ¿no? Cerca del punto fijo, si esto es un punto fijo, por la variable. Entonces acá no teníamos que hacer la matriz jacobiana ni nada, porque estamos en una D. Si no, tendríamos que haber hecho el jacobiano, buscar autovalores. ¿Ok? Bueno, pero entonces, fíjense que con estas cuentitas ya sabemos que en C igual a un cuarto tenemos bifurcación sabe el nodo. O sea, si C es mayor a un cuarto, no tenemos puntos fijos. Sabemos que de los dos puntos que nacen, el que es positivo es repulsor, y que el otro puede tener distintos comportamientos y que incluso me puede llevar a una bifurcación de duplicación de periodo. ¿Ok? Con esa información seguimos adelante. Ahora, sí, no estoy pudiendo escuchar gente, así que escriban. No sé qué es lo que pasa. Y ahora, o sea, Juan está hablando. Tampoco te escucho, Juan. Sí, lo tengo. A ver, a ver. Hablen de nuevo. Bueno, Bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. ahí puse a grabar de nuevo. Bueno, buenísimo. Ah, Marcos está grabando. Después podemos hacer una especie de pastiche con todos los pedacitos de grabación y hacemos un gran compilado. Bueno, buenísimo, gracias. Me alegro que les haya servido. Dale, Santi, te sigo escuchando, está re linda la clase, después me vuelvo a meter. Dale.
A ver dónde estábamos. Se me salió todo. ¿Ustedes ahí están viendo? Sí. Bien, ¿quién habló? Escuché. Sí, yo hablé. Ahora nos escuchás y se te ve bien y está todo bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces estábamos acá, había unas cuentitas, pero básicamente lo que estábamos analizando era qué pasaba con la estabilidad de estos puntos fijos, ¿no? O sea, volviendo al mapa cuadrático unidimensional. Entonces, recordando, habíamos dicho que en C igual a 1/4 tenemos una bifurcación saddle node y que en C igual a -3/4 teníamos una duplicación de periodo. Ahora llego a la explicación que pensaba dar yo. No escuché que hablaron con Gabo, así que no puedo reproducir lo que hablaron con Gabo. Pues no estaba pudiendo, no sé qué pasó con Zoom. Bueno, pero hasta acá, esto lo habíamos hablado, y decíamos que teníamos una duplicación de periodo porque la asignatura de tener una duplicación de periodo es tener un autovalor -1, ¿ok? Y justo en ese valor teníamos esto. Justo en ese valor de C teníamos eso. Entonces, para que veamos qué pasa para distintos valores de esta C. Entonces, por ejemplo, este sabemos que siempre va a ser repulsor, ¿no? Y entonces lo que quedaba ver era qué pasaba para la derivada, el signo de la derivada o bueno, el módulo de la derivada en el otro punto fijo. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos acá es un poco los diagramas estos que habíamos armado en el caso lineal y que habíamos visto recién, de decir, bueno, esta es la recta, esta es mi función, que estamos en la condición donde tenemos los dos puntos fijos, ¿ok? Y vemos que una condición que está cerca del punto fijo este, ¿no? Cuando le empiezo a mapear, ¿qué es esto? Voy a la función y me fijo a dónde cae, y después vuelvo a ir a la función y me fijo a dónde cae, se va acercando al punto fijo, ¿no? O mismo si empiezo con una condición entre los dos puntos fijos, como que termino yendo hacia el punto fijo. ¿Eso se ve? Estoy como señalando en el sentido que esto le estamos recorriendo para recordar cómo se construía este. Bien, pero fíjense que si termino como a la derecha de este punto fijo, o sea, si estoy acá y me voy para acá, me voy. ¿Ok? Esto es como analizar el comportamiento de lo que pasa al evolucionar con este mapa con una f' positiva. Ahora, cuando estamos, que todavía puede ser positiva, pero en realidad lo que importa es que el módulo está entre -1, o sea, el módulo es menor a 1, ¿no? Acá sí nos vamos siempre para el punto este, para el atractor. ¿Alguna duda respecto de esto? Entonces lo que yo quería hacer ahora era, bueno, veamos qué pasa cuando ahora volví a pasar, o sea, cuando me voy para este lado, cuando f es menor a -1. F' digo, es menor a -1. Están muy callados, no sé si estoy diciendo obviedades o si los perdí.
O si de nuevo perdí audio. Ok, va bien. Bueno, entonces, cuando f' ahora es menor a -1, o sea, ahora ya atravesé lo que nosotros habíamos identificado como una bifurcación de duplicación de periodo. Fíjense que lo que pasa es, por ejemplo, el punto violeta. El punto violeta es como que primero se acercó un poco a este punto fijo, pero después se empieza a alejar, ¿no? Y a este le pasa que cuando voy iterando me voy como acercando, pero como que le cuesta acercarse al punto fijo. ¿Sí? Exactamente, a eso les tenía que sonar. O sea, acá esto es una asignatura justamente de que algo está pasando por acá. Entonces veamos qué está pasando. En términos del mapa en sí mismo, cuando hablamos de órbitas de orden superior, lo que decimos es que no es para la primera iteración, o sea, no es una iteración y la siguiente que se te estancó en un punto fijo, sino que volvés al mismo punto después de k iteradas. ¿Ok? Entonces, cuando yo escribo así f a la k de x, es decir, aplico k veces la función al punto x y digo que tengo una órbita de orden superior cuando eso me devuelve al mismo punto. Entonces, en términos, no sé explícitamente qué hablaron con Gabo, pero creo que hablaron de órbitas de periodo 1 y periodo 2 en el atractor de Rosler. ¿Hablaron de eso? Bueno, es eso, si yo tengo mi sección de Poincaré, doy una vuelta y vuelvo al mismo punto, estoy en una órbita de periodo 1. Si tengo que dar 2 vueltas para volver al mismo punto, estoy en una órbita de periodo 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Dicho de esa manera. Bien, y entonces ahora, si nosotros decimos, bueno, nosotros teníamos un periodo 1, si quieren, porque habíamos encontrado un punto fijo, que además habíamos visto que bajo ciertas condiciones era tractor, que era como la siguiente iterada me caía, ¿no? O sea, estábamos en el caso de xn más 1 igual a xn, cuando veíamos ese punto fijo. Si yo ahora digo, bueno, yo vi que había una duplicación de periodo, entonces lo que tendría que buscar ahora es alguna órbita de periodo 2, ¿no? Y para buscar una órbita de periodo 2, básicamente lo que estoy diciendo es hacer f de x, y que esto me devuelva x. Así la voy a buscar. Entonces, f cuadrado de x es aplicarle f. Ahora estoy escribiendo todo como si fuera continuo, pero sabemos que son los xn, ¿no? El mapa era este. Yo estaba en el xn más 1 igual a xn cuadrado más c. Entonces, f de x, ¿no? Esto que está acá es esto. Es al punto de x haberle aplicado la f. Y ahora le tengo que aplicar la f a esto, que es a todo esto elevarlo al cuadrado y sumarle c. ¿Alguien no entendió este paso? Sin miedo puede preguntar. Bueno, sigo entonces.
Y entonces, desarrollando acá tenemos x cuarta más 2cx cuadrado más c cuadrado más c igual a x. Y entonces acá, lo que... O sea, vamos a tener que movernos con un poquito de astucia para no hacer infinitas cuentas. Pero, ¿están de acuerdo que si yo tengo f de x igual a x, estoy buscando, ¿no? Los puntos fijos del mapa original cumplen con esto. ¿Eso lo ven? Porque los puntos fijos eran puntos fijos tales que f de x era x. Entonces, si los puntos fijos son puntos tales que f de x vale x, todo esto me da x, y entonces vuelvo a tener esto. ¿Sí? Genial. Entonces, esta cosa, que es un polinomio de orden 4, perdón, entonces lo que yo tengo que resolver ahora es esto. X cuarta más 2cx cuadrado menos x más c cuadrado más c igual a 0. O sea, voy a estar buscando las raíces de esto. Y lo que estoy diciendo es, ya sé que los puntos fijos, o sea, el x más y menos del mapa original, lo cumplen acá. Exacto, sí, Germán. Germán pregunta, ¿estamos buscando esto dado que vimos que tenemos una bifurcación de duplicación de periodo? Sí. Porque vimos que la derivada se nos hacía menos 1 para un valor de c. O sea, sabemos que para c igual a menos 3 cuartos tenemos una duplicación de periodo y salíamos del periodo 1, que sería esto, y entonces lo siguiente es buscar órbitas de periodo 2. Fue lo que encontramos cuando hicimos la derivada, cuando estábamos analizando la estabilidad de cada punto fijo. ¿Te acordás? Que nos quedaba... Lo puedo escribir por acá. Nos quedaba que f' en x menos, o sea, en el x estrella más, era siempre positivo, pero acá me quedaba 1 menos raíz de 1 menos 4c, y decíamos, esto se hace menos 1 en c igual a menos 3 cuartos. Es que van un poco de la mano, o sea, es como, bueno, va un poco de la mano con lo que con lo que estamos haciendo acá. O sea, yo sé que eso implica que hay una duplicación de periodo, ahora voy a buscar las órbitas de periodo 2. A ver, ahora vamos a discutir eso y lo vamos a ver cuando analicemos la estabilidad de las soluciones de esto. O sea, cuando analicemos la estabilidad de las soluciones de periodo 2. ¿Sí? Pues justamente eso, es duplicación de periodo. Lo que vieron con Gabo, no sé si lo vieron en teórica, creo que sí, ya hablaron de sistemas caóticos, vieron la cascada de bifurcaciones de duplicación de periodo como una ruta al caos. ¿Hablaron de eso? Bueno, yo creo que lo mencionaron. Ahora vamos a ver algún ejemplo. O sea, ahora lo vamos a discutir sobre el final de esto. Pero la bifurcación se llama, si querés, de duplicación de periodo.
Pues justo en la bifurcación te nace algo del doble de periodo de lo que tenías recién. Entonces, si sabíamos que teníamos puntos fijos, solucioné el periodo 1, ahora voy a tener... Ok. Bueno, entonces no me adelanto mucho. Pero lo que digo es eso. Sabemos que vamos a tener de periodo 2. O sea que van a nacer órbitas de periodo 2 en esta bifurcación porque veníamos teniendo órbitas de periodo 1. Que son los puntos fijos. ¿Eso se entiende, chiques? ¿Por qué estoy buscando el periodo 2? Acá. ¿Por qué digo que los puntos fijos son órbitas de periodo 1? ¿Eso se entendió? O sea, buscas periodo 2 porque una perturbación en periodo 1 te da un orden, te duplica el orden, y si te dicen periodo 2, ¿qué buscaríamos? ¿Periodo 4? Exacto. Ok. Es exactamente así. Bueno, sigo adelante. ¿O tienen más consultas? No sé. Hay como poca interacción en el chat y no sé si es que ya tiraron la toalla o que se entendió la idea. Bueno, entonces volvamos a la cuenta. En la cuenta yo lo que estaba diciendo es, tengo este polinomio de orden 4, pero yo sé que hay dos soluciones que ya las conozco, que son estas dos. ¿Ok? Estas dos ya están, entonces yo esto, que está acá, lo puedo escribir factorizando esas raíces, que ya las conozco, y multiplicado por algún otro polinomio. Y encontrar este polinomio lo pueden hacer de la manera que más tengan. Pueden... Nada, hay métodos, Ruffini, ese tipo de cuestiones. No me voy a detener en cómo encontrar este polinomio. Pero digo, esto se entiende que si yo sé que esto tiene estas dos raíces, entonces esas dos raíces seguro las voy a poder factorizar y acá voy a tener otro polinomio que me interesa porque entonces lo que yo quiero ver es cuáles son los nuevos puntos que me nacen, no los que ya conocía. ¿Sí? Bien, y entonces este polinomio es x cuadrado más x más c más 1. O sea que todo esto que está acá lo puedo escribir como lo puedo escribir como la ecuación que yo tenía originalmente, ¿no? La que me daba esto, o sea, x cuadrado menos, perdí el cursor, ¿dónde estoy? X cuadrado menos x más c, que era la que me daba esas dos soluciones, por x cuadrado más x más c más 1. Sí, es esto que estaba diciendo acá Matías, lo que les dije hace un rato, es, si yo estoy componiendo f con f de x, y estoy buscando cuándo eso me vale x, yo ya sé que los puntos fijos del mapa original, o sea, los que me daban f de x igual a x, van a cumplir, porque
Entonces cuando acá aplico f de x, me da x, y ese punto fijo, ese punto es uno que cumple que f de x me vuelve a dar x. Genial. Entonces esto era lo que ya teníamos, lo que nos daba estas raíces, ahora tengo que ver qué pasa acá. Entonces los voy a escribir así, x2 más menos es menos 1 más menos raíz de 1 menos 4, c más 1. Todo esto sobre 2. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora yo tendría que ver, bueno, me pregunto por la estabilidad de esto. ¿Qué tengo que hacer? Cuánto silencio. Tengo que ver la estabilidad, es lo que habíamos hecho antes, pero ahora sobre el mapa compuesto, ¿no? O sea, sobre esto. ¿Sí? Sí. No, no suenan muy convencidos. Antes voy a hacer algo que nos va a servir, y es, pensemos, ¿qué pasa cuando yo le aplico f a este x2? Al positivo, por ejemplo. Aplicar f es elevar al cuadrado, o sea, sería menos 1 más, lo voy a hacer para 1 y nos vamos a convencer de algo que nos va a servir para las cuentas. 4c más 1 sobre 2 al cuadrado más c. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da, saco un cuarto para afuera, ¿ok? Me da 1 más 2 veces raíz de 1 menos 4c más 1. Más todo esto al cuadrado, ¿no? 1 menos 4c más 1. Todo esto más c. Y entonces fíjense, tengo 1 más 1. ¿Qué me pasó acá? Tengo un cuarto. 1, 2. Ok. Sí, tranquilo, ya llegamos. Esta cuenta es como para convencernos de algo. Tengo 1 más 1 menos 4. Eso, puedo tachar esto con esto, esto. Me va a quedar un menos 2. Más 2 raíz de 1 menos 4c más 1. Y acá me queda un menos 4c, que se me va, ¿no? Porque es menos 4c dividido 4 más c, me queda menos c más c, o sea que me queda esto. O sea, este c se me va con este c. Y entonces me queda que f de x2 más, fíjense, es, si reacomodo, me va a quedar menos 1 más raíz de 1 menos 4c más 1. Todo sobre 2, haciendo la distributiva. Y esto que está acá es el x2 menos. Entonces lo que estoy queriendo
que se convenzan antes de que sigamos con la cuenta es f de x2 más es x2 menos, y si hacen lo mismo para el otro. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque es lo que me está diciendo, son los dos puntos de la órbita. Cuando le aplico el x2 más, me va al x2 menos, y cuando le aplico el x2 menos, me vuelve al x2 más. ¿Sí? Sí, les quería hacer la cuentita como para que no quedara solamente conceptual. Pero esto está. Así podemos seguir. Entonces esto no. Yo tengo f, aplico 2 veces a x, me da x a la cuarta más 12x al cuadrado más c cuadrado más c. Puedo borrar todo. Y entonces ahora para estudiar estabilidad, lo que tengo que hacer es hacer la derivada de esto, que me queda 4x cubo más 4cx, o lo que es lo mismo, 4x por x cuadrado más c. Y esto es el mapa original. Las dos órbitas del periodo A nacen superpuestas. Me nació una órbita del periodo 2. Claro, pues ahí están haciendo esta órbita. Es justo el punto de bifurcación. C igual a menos 3 cuartos. Bien, y entonces ahora fíjense, déjenme, antes de esto también que Julián, no entiendo la pregunta. Perdón, pero sigo sin entender la pregunta, Julián. Ah, ok, ahí va. Sí, es eso, Facundo. En el punto x menos, o sea, nosotros estábamos analizando la estabilidad del x menos y vimos que para un valor del parámetro, de ahí nacía una órbita de periodo 2. No sé cuál fue la otra.
Decías antes, la bifurcación es una órbita sola. A ver. Está bien porque se entendió. O sea, lo que estoy diciendo es eso. Nosotros estábamos estudiando la estabilidad del X menos y vemos que, o sea, recapitulando, pasamos de tener ningún punto fijo a pasar a tener dos, uno de los cuales siempre era repulsor, el otro, vimos que la estabilidad podía cambiar a medida que cambiábamos el parámetro. Y en algún momento se nos desprende ahora una órbita de periodo 2, que es lo que estamos estudiando ahora y que estamos estudiando su estabilidad. Toda esta cuenta es como analíticamente estar estudiando la estabilidad de esa órbita de periodo 2. Bueno, y entonces esto que yo les dije acá, venía a colación porque digo, si yo ahora lo evalúo a esto para alguno de los dos puntos, para el x2 más o para el x2 menos, sabemos que esto es aplicarle el mapa a ese punto. Y sabemos que aplicarle el mapa nos da el otro. Entonces esta cuenta me va a quedar 4x2 más por x2 menos, por ejemplo. Y cuando hacen esta cuenta, o sea, tienen que poner 4 por menos 1 más raíz de 1 menos 4 c más 1 sobre 2 por menos 1 menos raíz de 1 menos 4 c más 1 sobre 2. Y entonces 4 se me va con esto, y me queda 1 de menos 1 por menos 1. Me queda más toda la raíz, menos toda la raíz, los términos cruzados se me van. Entonces me queda 1 más lo que está dentro, 1 menos 4c más 1. Y... ¿por qué no me da? Creo que tengo algún errorcito de cuentas. ¿No es menos cuál? Me encantaría que haya un menos. Menos la raíz al cuadrado. Ok, o sea que acá tengo menos la raíz al cuadrado, o sea, más... Claro, me queda menos y más. Entonces este se me va con este, gracias. Es lo que tenía que pasar. Entonces esto me queda 4c más 1. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Si estamos, o sea, tenemos que estar en el caso c menor a un cuarto, ¿no? Seguro, pero además c menor a menos 3 cuartos, que es cuando existe esta órbita. Entonces esto siempre es menor a 1. Pero, además, tengo que ver si en algún momento me vuelve a dar menos 1.
Y esto me da para c igual a menos 5 cuartos. O sea, ahí voy a volver a tener una duplicación de periodo. ¿Sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estábamos analizando estabilidad, decimos esto es siempre menor a 1, cosa que va a ser una órbita atractora. Pero, ojo que si seguís variando el parámetro, va a llegar otro momento que vas a tener otra duplicación de periodo. Y esto lo pueden seguir iterando así. Y van a seguir encontrando duplicaciones de periodo. ¿Ok? Entonces, si queremos resumir toda esta información en un diagrama de bifurcaciones, como los que teníamos antes, nosotros sabemos que no encuentro el cursor. ¿Cómo estamos con la tecnología? Entonces, nosotros sabemos que si yo quisiera hacer un diagrama de X, o sea, de lo que pasa acá, X estrellas, en función del parámetro C. Entonces, miramos lo que le pasa. Dame un segundo respecto a tu pregunta, Sol. Si yo miro lo que pasa, para C igual, dijimos un cuarto, me nacen dos puntos fijos, ¿no? Uno que se me va a ir para allá, que se me va a hacer cada vez más positivo. Este es el que era repulsor siempre. Y mi pulso está muy malo. Y después, de acá, el segundo punto fijo. Veníamos y era estable, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en algún momento? Estoy como probando a ver si mantuve su atención. Y de nuevo perdí el pulso. Ahí. X menos duplica en C igual a menos 3 cuartos. Perfecto. Pero además, dijimos, ahí es cuando la derivada del X menos se volvía negativa, ¿no? Digo, menor a 1. Entonces, a lo que voy es que el X menos pierde su estabilidad y me nace estos dos nuevos, que son el X2 menos, el X2 más y el X2 menos. Este era el X menos y este era el X más. Y después dijimos, bueno, en menos 5 cuartos, o sea, esto ocurre en
menos 3/4, y el menos 5/4 va a pasar lo mismo. Y eso lo van a poder iterar, o sea, de esta rama se van a ir, van a aparecer una cascada de duplicaciones de periodo, que eso ya lo van a ver un poco más con Gabo. No me quiero adelantar porque él dijo que no vieron nada de atractores extraños. No sé si lo van a ver hoy, no sé. Gabo, ¿estás por ahí vos? No, parece que no. Pero bueno, básicamente este ejemplito que había preparado para contarles hoy, ojo que esto que está acá, en vez de representarlo con una línea entera, podemos representarlo con una línea punteada para indicar que es la órbita de periodo 2. Pero este ejemplito era como decir, bueno, estudiamos un mapa, uno de los más sencillos, no lineales, más inocentes que se nos puede aparecer, que es elevar al cuadrado y sumar una constante. Y fíjense todo el comportamiento rico que tiene este sistema. Y además, para poder introducirles esta bifurcación, que es una nueva, que ocurre acá, que es la bifurcación de duplicación del periodo, que hasta ahora no habíamos visto. Pero bueno, con esto termina un poco la clase que tenía armada para hoy. No sé si está Gabo por ahí, si está Juan, si quieren hacer algún comentario extra, si tienen consultas. Hola, está buenísimo, Santi. Lo que pensé es que está tan buena la práctica que yo lo que haría es, continuaría un poquito, en vez de dar la teórica que había quedado, lo que me gustaría hacer es redondear algunos temas de la práctica que viste, en función de algunas preguntas que anduvieron dando vuelta por ahí, y entonces hacemos como una práctica larga y la teórica que iba a dar hoy, dentro de un rato, la doy el viernes. El viernes. Okay. Entonces, tranqui, hago un par de comentarios si terminamos la clase antes o dejamos para consultas. Dale. Pero me gustaría retomar algunos de los temas que estuviste mirando. Y uno es, para hacerla bien al toque, ahí creo que preguntaba, no me acuerdo si era Matías o Julián, que preguntaba que parecía una pitchfork, una bifurcación que andaba dando vuelta por ahí. Ahí está, Matías. Entonces, yo lo que había preparado era un poquito esto. Lo que les había mostrado había armado, mientras hablabas vos, Santi, dos cintas. Una cinta que es una cinta no orientable, que es una cinta de Moebius, y una cinta en la cual intenté darle un giro completo. Entonces, la idea es la siguiente. Vos habías estado estudiando dos tipos de soluciones. Soluciones que tenían como autovalor 1 en el momento de la bifurcación y soluciones que tenían en el momento de la bifurcación un autovalor -1. Sí. Entonces, buenísimo. La idea es la siguiente. Si uno tiene entonces, volvemos al tema que veníamos hablando antes. Si uno tiene una solución en la cual dice, bueno, tengo una solución periódica y porque la miro en términos de un mapa, esa solución periódica me aparece como un periodo 1. Y al momento de bifurcación quiere decir que una perturbación que para un valor previo de parámetros moría, pero para un valor posterior empieza a sobrevivir, quiere decir que es una solución en la cual este punto fijo del mapa, o sea, esta solución periódica, tiene un autovalor de su linealización, dijimos, de módulo 1. Pero estaba la duda de si era con signo positivo o negativo. Si era negativo, dijimos que era duplicación de periodo, y si era positivo, era esto que Matías está mencionando, que es como una pitchfork, que es tal cual. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Nosotros vamos a representar el tema de tener una solución de
autovalor menos 1 como una solución periódica que sería el centro de esta cinta y el, digamos, el borde es la perturbación en el valor de los parámetros en donde valen menos 1. Entonces, para ver qué es lo que ocurre, uno lo que podría hacer es cortar la cinta por la mitad. Entonces, al cortar la cinta por la mitad, uno lo que está diciendo es, bueno, la perturbación ahora sobrevive como órbita periódica y es el borde a lo que vamos a mirar como la solución periódica. Entonces, esto seguro no me va a salir, pero si me saliera sería un golazo. Si me saliera sería un golazo. Uno lo que va a tener era que si el número de vueltas de esto era un número de vueltas impar, lo que va a quedar es una sola solución de tamaño doble. Pero esta que yo hice es la que tenía una vuelta completa, es decir, la que tenía como autovalor más 1. Es decir, lo que hice con la cintita antes de pegarla es darle un giro completo, de manera tal que una perturbación, después de dar toda una vuelta, volviera al mismo punto. Entonces fíjense que lo que nos queda, en el caso de que el autovalor fuera más 1, es, en vez de una cinta de Moebius, dos órbitas periódicas de el mismo periodo. Entonces la solución del medio sigue viviendo y ahora nacen estas dos soluciones, pero que quedan linkeadas entre sí. ¿Okay? Mientras que si yo lo que hubiera agarrado es la cinta de Moebius, que era esta que estaba acá, la corto por la mitad, y esto sería bárbaro que me quedara bien, porque si no es un papelón, lo que debería pasar es que en este caso quedara una única solución, pero de tamaño doble, o sea, de periodo doble. Entonces la diferencia entre el autovalor del mapa más 1 y el autovalor del mapa menos 1 es que en el caso de menos 1 nace una órbita de periodo doble, en el caso de 1 es, como decía Matías, una pitchfork de soluciones periódicas que te quedan linkeadas. Entonces, claro, y la duplicación de periodo, pero lo interesante es que la duplicación de periodo, lo que pasa con estos sistemas es muy gracioso. Cuando uno empieza a mover los parámetros, en el caso de la cinta de Moebius, la variedad empieza a doblarse. Y entonces literalmente se quiebra y le suma un doblez. Ahora lo que tenemos es una nueva cinta de Moebius, pero alrededor de una órbita de periodo doble. La corto y tengo una solución del doble de periodo. Y cuando muevo los parámetros, otra vez le agrego un doblez, un número impar de dobleces, siempre es 1. Entonces, en realidad siempre es 1 y menos 1 de dobleces, eso no importa. Entonces, cada vez que tengo una bifurcación, tengo una solución de un periodo más y más y más grande. Al final lo que queda es un espagueti, que es este atractor extraño al que se llega por la cadena de duplicaciones de periodo que mencionaba Santi hace un ratito. Entonces, esto en cuanto a cintas de papel y autovalores 1 y menos 1. Pero el último temita que quería mencionar, para que quedara claro en términos de cómo se vincula lo que estamos viendo en esta práctica con lo que estamos viendo en la teórica, es lo siguiente. Entonces, ¿un atractor extraño es de periodo infinito? Sí, exactamente. Un atractor extraño, entonces es, vamos a aprovechar para definirlo en la práctica. Un atractor extraño es una solución que es atractora, pero que no es periódica. Entonces, es una solución que, como no es periódica, uno dice de periodo infinito, pero es una solución que no es periódica y que proviene de esta serie de bifurcaciones que pueden ser de distinto tipo. O sea, una de las bifurcaciones es la bifurcación de periodo. Hay bifurcaciones globales. Hay una serie de bifurcaciones que dan lugar a atractores extraños. Está la transición de la cuasiperiodicidad al caos, que es el proceso por el cual se van rompiendo los toros de las soluciones cuasiperiódicas que provienen de forzar a un sistema con una frecuencia. Entonces, esta primera, que vos tenías el autovalor, es cuando vos tenías un autovalor más 1 de la órbita periódica original. Entonces, como es más 1, eso quiere decir que la perturbación tuvo que viajar un número par de veces. ¿Okay? La perturbación, cuando fue dando vueltas, tuvo que viajar un número par de veces, un número par de twists, de manera tal de que cuando da una vuelta entera, va al mismo lugar. ¿Te das cuenta? Si vos agarrás y decís, tengo autovalor menos 1, quiere decir que vos tenés la solución periódica, ¿okay? Y para tener autovalor menos 1, vos lo que necesitas es
que una perturbación que está en epsilon, en una vuelta, pase del otro lado. O sea que vos le tuviste que girar a la variedad local estable una cantidad impar de veces pi giros antes de volver a conectarse. Eso sería el borde de la cinta de Möbius. Pero si vos tenés, eso es para lambda menos 1, pero si vos tenés un número par de vueltas, quiere decir que tenés, fíjate que si vos das un número par de vueltas, vos tenés tu perturbación epsilónica, y en el proceso de dar vueltas, para que vos puedas volver al mismo lugar, o sea, tener autovalor 1, el número de giros puede ser o 0, en cuyo caso, nada, es tomar una cinta que no tiene ningún enrosque, tirarlo por la mitad y te quedan 2 semicintas separadas, o puede ser que tenga cualquier número par de giros. Si vos tenés un número par de giros, vos vas acá, das tu vueltita por acá abajo, después salís por acá arriba, vas por acá abajo, salís para acá arriba, vas por acá abajo, y te diste un número par de vueltas. Entonces, cuando le das un número par de vueltas, volvés al mismo punto cuando la órbita periódica dio una vuelta y la perturbación se cierra sobre sí misma, después de haber girado tantas veces como hayas querido alrededor de la órbita periódica. En ese caso te queda una órbita, una variedad orientable alrededor de la órbita periódica. Entonces, es una cinta que la reconectaste, pero después de darle un número entero de vueltas antes de la reconexión. Cuando hagas eso, cortás por la mitad y te va a quedar una cosa linkeada, 2 órbitas periódicas, pero linkeadas. Entonces no cambiaste autovalor. Exactamente, el autovalor no da cuenta, eso es súper importante. El autovalor solamente da cuenta de si vos lo que tenés es orientable o no orientable. O sea, si cuando bifurcás das lugar a más órbitas periódicas del mismo periodo o a única órbita periódica de periodo doble. Pero el número de giros es algo que está en la suspensión del flujo. El mapa no se entera. Vos diste 0 vueltas, 2 vueltas, 4 vueltas, no se entera. Lo único que se va a enterar es que la solución pasa a ser, como decías vos, Matías, como si fuera una pitford, 2 nuevas soluciones periódicas. Vos salías de una órbita periódica y ahora tenés una que se hizo inestable y otras 2 que están ahí dando vueltas. Pero vos no tenés manera en el mapa de darte cuenta si quedaron linkeadas en el medio porque hubo giros o no. Es exactamente lo mismo que sea una cinta sin ninguna vuelta o una que tuviera 2 vueltas o 4 vueltas o 6 vueltas. Lo que sí se da cuenta el mapa es que el autovalor es menos 1 o 1, y por lo tanto sí, cuando bifurca, va o a 2 órbitas periódicas o a una órbita que se repite después de 2 veces. Entonces, la de Möbius es una sola órbita periódica que tarda 2 veces en cerrarse. Y si vos dieras un número par de giros en la variedad estable, cuando muere la órbita periódica tenés 2 del mismo periodo. Entonces, la cinta de Möbius es una sola órbita periódica de periodo doble. La alternativa es esto que decías de la pitford, es tener una órbita periódica que pasa a ser 3 órbitas periódicas, la del medio y las 2 del borde, en el espacio de fases quedarán linkeadas. ¿Está bien? Buenísimo. Genial. Entonces, yo hice mientras hablaba Santi unos dibujitos para vincular esto que estaba contando hoy, entonces con distintas cosas que vimos en la teórica. Una de las cosas que vimos en la teórica era esto, el tema de cuando teníamos una bifurcación, perdón, una forma normal que perturbábamos periódicamente y dijimos que Rn y θn se mapeaban en unas ciertas funciones que derivamos analíticamente. Si uno dibuja, entonces, ¿cómo es esa transformación? Esa transformación es agarrar un anillo y mapearlo en este anillito del medio que tiene un doblez. Si uno hacía la cuenta en el límite en que Rn más 1 era prácticamente Rn, o sea que todo esto en términos radiales no tiene mucha noticia, lo que le queda es un mapa de θn más 1 contra θn. O sea que un mapa unidimensional, si lo que tenemos acá son fases, se corresponde con este ejemplo de la teórica. Ahora, de vuelta, estuvimos mirando un montón en la clase pasada y un poquito hoy, estos atractores en donde lo que tenemos es que el sistema se estira y se dobla. Entonces, ¿cómo se vincula un mapa unidimensional con esto?
Bueno, de vuelta, esto me parece súper importante. Acuérdense, lo que tenemos en este flujo que es tridimensional es que hacemos primero una sección de Poincaré que está representada por este cuadrado. Y lo que miramos es qué es lo que le ocurre a la intersección de este atractor, de este conjunto, con el mapa de Poincaré. Eso es un segmento. Y yo lo que me pregunto es este segmento, ¿cómo se mapea después de dar vuelta por el flujo sobre el mismo segmento? O sea, ¿cómo es xn más 1 en función de xn? Entonces, ¿por qué digo que en este diagrama, donde lo que tengo es un estiramiento y un doblez, tengo un mapa de este estilo? Entonces, lo que les hice acá son unas órbitas. Entonces, empecemos con estas que son más fáciles. Yo estoy tomando dos órbitas que están cerquita del círculo. Una la estoy representando con una línea roja y otra con una línea azul. Pero como están muy cerca del círculo de adentro, y esto lo primero que hace es estirarse y doblarse, las que están muy cerquita del círculo, fíjense que el círculo se mapea sobre sí mismo, así que los que están muy cerquita del círculo hacen algo parecido. Los que están muy cerquita del círculo lo que hacen es se mapean, pero fíjense, el punto rojo está más cerca del centro que el azul, y cuando se mapean, preservan el orden. Entonces, los X, que son pequeñitos, preservan el orden. Quiere decir que, si yo lo miro en términos de un mapa, para los X pequeñitos, cuando hago la función, ¿qué le pasa a los xn más 1 en función de xn? Si este punto estaba a la izquierda de este punto está abajo de este. O sea, se preserva el orden. Entonces, eso es lo que vemos para esta parte, que son los X pequeñitos. Para los X grandes, fíjense que como lo que tenemos es que este sistema lo que hace es estirarse y doblar, si yo tomo la órbita azul, que es la que está más lejana de todos, la órbita azul se mapea muy cerquita del centro, o sea, para X muy pequeñitos. Mientras que una roja, que no está tan en el borde, va a quedar mapeada más en el centro. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es que puntos como el A y el B se mapean en puntos que alteraron su orden relativo. Acá el A era más chiquitito que el B, era más chiquitito que el A, y el F del A es más chiquitito que el F del B. O sea que para estos valores, que son valores de X grandes, lo que tenemos es que si B es más chico que A, F de A es más chiquito que F de B. Entonces, un mapa que tiene esta forma no lineal está representando en el flujo algo de este estilo. Y para hacerlo más vinculado con lo que estuvimos viendo en la teórica, yo podría hacer el ejercicio de agarrar en esta línea de puntos y considerar un rectángulo que los englobe. ¿Qué es lo que le va pasando a ese rectángulo a medida que voy avanzando en el flujo? Bueno, ese rectángulo se va estirando, después se va doblando y cuando llega acá se mapea como una herradura. O sea que este mapa unidimensional que tiene esta pinta no lineal, xn por 1 menos xn, es como la herradura de Smale. Exactamente, Alejandro, es la herradura de Smale. ¿Ok? Así que bueno, eso es un poco lo que quería hacer como para redondear un poquito la práctica de Santi. Entonces, nada, yo diría que como está tan linda esta teórica así y quedó medio descolocada la teórica que tenía planeada para ahora la doy el viernes y siguen con las consultas, Santi, Juan y Facu, ¿qué les parece? Sí, a mí me parece bien. Sí, no sé qué crees. Le podemos dar un respiro a los chicos. Sí, podemos hacer un rato de recreo y después consultas. Dale, buenísimo. Porque no tuvieron Vamos a mucho hacer un recreo papel. entre. Pobre. Bueno, listo. Listo, hagamos una pausa, gente. Gracias por la paciencia, hicimos lo que pudimos y el viernes retomo con la teórica. Dale, entonces, gracias, Gabo. No, a ustedes. Chao, chicos. Che, el cachito ese de la introducción de grabo que grabé, que fue súper esclarecedor, ¿está bien si lo subo a YouTube como privado y lo paso por el Google Groups? Sí, supongo que sí. Yo no sé qué pasó. O sea, tenemos que ver qué pasó con las grabaciones. Yo creo que muy También si probablemente. querés, Marcos, ¿qué haces, Marcos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Si tenés ganas, pasámelo, que yo lo subo como un paquete de los Zoom que tengo y lo sube listo juntos.
Ok, dale, veo, te lo paso por WeTransfer o algo. Dale, genial. Bueno, no pasa por mail, dale. Chao, gente. Chao, chao. Bueno, ¿les parece si hacemos tipo Sony 12? Hacemos 15 minutos, o sea, hasta 12:30 de recreo total, y después hacemos consultas. Después quedarían consultas nomás, sí. Ya de clase no nos queda nada. Bueno, en 15 minutos entonces consultas.